Muy bien, seguimos con un tema que ha sorprendido a la opinión pública, ¿no? Que es el siguiente y que trata de la absolución, finalmente, del general en retiro Fuentealba, el ex comandante en jefe del Ejército, por lavado de activos y también por malversación de caudales públicos. Y el juicio representa una dura derrota para la Fiscalía, que pedía 15 años de cárcel para el ex comandante en jefe del Ejército. Para entender qué significa esto y otras materias también judiciales que están ocurriendo, tenemos en esta conversación a María Inés Orbitz, que fue ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, también académica de Derecho Penal de la Universidad de Chile. María Inés, muy bienvenida a este living, ¿eh? Muchas gracias, Fede. Además, usted fue la que lideró el equipo que presentó desde el Consejo de Defensa del Estado esta acción judicial en contra de Fuentealba. A ver, la investigación propiamente tal la lleva el Ministerio Público junto con la policía, que es el auxiliar técnico en esta materia. El Consejo básicamente lo que hizo en su momento fue presentar una querella en su contra por lavado de activos en sede ordinaria. Este delito requiere un delito base, y esto es importante hacer la distinción, porque el delito base, malversación de caudales públicos, se lleva en la jurisdicción militar. Y entonces el lavado de activos es un delito que no puede ser visto, no puede ser conocido por los tribunales militares, requiere que esté el fiscal. Ya. Y entonces, a partir de ese delito, en el que hubo un procesamiento, hubo para el querellante Consejo de Defensa del Estado suficientes antecedentes como para imputarle también lavado de activos, es decir, transformación del provecho que tuvo con la malversación En activos. en estos activos en el sistema, el sistema formal del dinero, ¿no? A través de una serie de estratagemas que en ese momento nos parecían absolutamente plausibles. Y entonces se presentó querella y luego el fiscal decidió acusar y nosotros acusamos junto con el Ministerio Público. Es importante señalar que cualquier querellante está completamente dependiente de la forma que adquiere la acusación presentada por el fiscal. No puede fácticamente salirse de esos hechos tal como están presentados por el Ministerio Público. Yeah. Y por lo tanto a lo más tiene posibilidades de presentar una calificación jurídica diferente o presentar pruebas diferentes del Ministerio Público. ¿A usted la sorprendió este fallo de la jueza, o sea, este veredicto, perdón, de la jueza, donde del Tribunal Oral? Claro, donde claramente señala que aquí no fue bien conducida la investigación de José Morales? O sea, apunta a la Fiscalía en desprolijidades, ¿no?, en su lenguaje respecto de este caso. A ver, Freddy, estos son delitos extremadamente complejos. No existen prácticamente precedentes en un ámbito que no sea el tráfico de drogas, yo diría, donde en general no ha habido tanto problema. En este tipo de casos resultaba muy importante verificar la situación del patrimonio del señor Fuentealba con anterioridad a que fuera comandante en jefe para verificar cuáles habían sido los incrementos, ¿no?, que había tenido mientras fue comandante en jefe. Lo que el tribunal señala es que hubo demasiada desprolijidad por parte de los peritos policiales, en el sentido de presentar de manera clara. Pero mira, estamos viendo ahí el adjetivo, ¿no?, falta de rigurosidad en la investigación, señala el Tribunal Oral Penal a través del relato de la jueza, ¿no? ¿Usted comparte esta falta de rigurosidad? ¿Y qué significa en términos concretos eso, no? Yo creo que efectivamente el problema recae en, quizás, estoy tratando de entender, en la falta de capacitación de los peritos policiales en este tipo de materias, ¿no? El fiscal es muy importante que también intervenga y que le señale, bueno, cuáles son los defectos que tienen sus pericias, de tal manera de enderezarlas oportunamente, porque de lo contrario es prácticamente imposible hacerlo durante el juicio. De hecho, el tribunal planteó que
uno de los peritos, o ambos peritos, uno Escobedo y el otro Álvarez, habían incorporado una serie de antecedentes y circunstancias fácticas que no estaban en sus pericias, ¿no? Y también hicieron correcciones a sus pericias durante el juicio. Eso no puede ocurrir, ¿no? Es muy importante que se tenga mucha claridad respecto a cómo todos los antecedentes que dan cuenta de situaciones irregulares. Por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me preocupaba era que habían antecedentes muy graves en contra de una automotora, que era la que le vendía los vehículos al señor Fuentealba, y que me parecía que había que incorporarlo abiertamente en este caso, porque sin ellos era imposible que Fuentealba hubiera hecho esta... yo la escucho a usted, María Inés, y sin ser abogado, estos son cosas como de perogrullo, ¿no? Primero, como usted señala, si vamos a ver si abultó un patrimonio, era evidente que hay que saber qué es lo que tenía antes. Absolutamente. Y lo otro, y esto que me está diciendo la automotora y no tener esos respaldos, no son errores, hubo una investigación profunda respecto de ese ámbito, donde hubo una serie de operaciones muy inusuales por parte de la automotora. Lo mismo el Banco de Chile, o sea, que se hicieran una serie de operaciones que no son habituales en el ámbito de la actividad bancaria y que favorecían de una manera extraordinaria al señor Fuentealba y que nunca fueron reportados. Las compraventas de bienes inmuebles, tampoco se indagó en si efectivamente cómo fueron pagados los precios por parte de los presuntos compradores, ¿no? O sea, si efectivamente hubo traspaso de dinero o fueron, por ejemplo, contratos simulados. Entonces, este tipo de delitos exigen un estándar muy alto de investigación, muy minuciosa, muy escrupulosa, que en mi opinión, y obviamente es fácil decirlo cuando yo ya no estoy dentro del caso, yo me retiré del Consejo cuando la causa estaba empezando el juicio oral, pero sí advertí tempranamente una serie de falencias al punto que incluso presentamos una pericia propia, pero que dependía esa pericia propia de los antecedentes que ya existían en la investigación. ¿Y esa pericia, a qué apuntaba esa pericia propia? Trataba de mostrar desde una perspectiva contable que el flujo de dinero, sobre todo a través de tarjetas de crédito, era una forma de colocación impropia de dineros en efectivo en la banca formal. O sea, cuando tú compras con tu tarjeta de crédito, lo usual es que los cargos vayan a tu cuenta corriente. Claro. Y no que vayas y pagues en efectivo en forma periódica, incluso casi todos los días de manera en efectivo. O sea, no es un comportamiento normal si yo tengo cuenta corriente en ese banco. Y él iba muy seguido a los bancos con dinero efectivo. Prácticamente. Pero ¿y eso la Fiscalía lo tomó en cuenta? Por supuesto, el problema, como digo, es que habían un montón de hechos en la acusación que finalmente no fueron sostenidos por parte de los peritos policiales de una manera coherente, consistente. Y aquí todo esto depende mucho de las pericias, mucho. Por supuesto. Decir, si los peritos no tienen la capacidad de explicar de una manera coherente al tribunal cómo se produce la transformación del dinero de un origen ilegítimo a uno legítimo, evidentemente empieza a fallar toda la acusación. Si ya cae un hecho cualquiera o se desvirtúa uno de esos hechos, entonces empieza a perder credibilidad todas las otras imputaciones. Veamos lo que dijo José Morales, ¿no? El fiscal, luego de esta lectura a la salida del tribunal. Los magistrados lo que hacen son algunos planteamientos respecto a apreciación de la prueba. Obviamente el recurso de nulidad dice relación con un análisis de cuáles son ese análisis efectivamente.
si hay pronunciamientos respecto a todos los capítulos y si hay alguna omisión que obviamente se va a considerar en su momento, pero por eso ahora es un poco apresurado que les diga algo distinto a aquello que estableció el tribunal en su momento. Habrá que revisarlo eso en detalle para ver a qué se refiere. Los peritos de la Policía de Investigaciones son peritos serios que hacen un trabajo completo, que han trabajado años, tanto en la justicia militar como con nosotros, por lo tanto nosotros respaldamos su trabajo, pero habrá que analizar el fallo. María Inés, por lo que yo escucho acá del señor Morales, es como que él deslindara la responsabilidad en la PDI, en la investigadora. ¿Qué responsabilidad tiene él? O sea, como él diciendo, ellos fueron los que no hicieron el trabajo, ¿no? Voy a ver qué pasa con eso. A ver, según nuestro ordenamiento jurídico procesal, penal, las policías actúan bajo la dirección del Ministerio Público. Y por lo tanto, él tiene la responsabilidad de detectar cuáles son los problemas que presentan las pericias, que por lo demás él las recibe durante la investigación y las puede analizar y puede verificar cuáles son esos problemas y corregirlos a tiempo. Lo que no se puede hacer es corregir esos defectos durante el juicio. Por eso es muy importante tener en cuenta, uno, que por ley las investigaciones no pueden durar más de 2 años, y en este tipo de delitos realmente el problema es agudo, ¿no? Sobre todo si el fiscal no está dedicado en forma exclusiva a este tipo de casos o no cuenta con la asesoría necesaria. Por eso yo creo que esto plantea un desafío enorme para el Ministerio Público, claro, porque de no corregirse este tipo de problemas es fácil vaticinar de que no va a haber éxito en ninguna causa por lado activo. Sí, porque llama la atención de que está hablando de un fiscal novato, estuvo a punto de ser fiscal nacional, ¿no? Acuérdense que este mismo gobierno lo propuso al Senado para ser fiscal nacional. Fue junto con el actual, la 17 votos de la Suprema recibió para ser propuesto por el presidente. Y se le conoce en los círculos judiciales a este señor Morales, de acuerdo a una nota del Mostrador, como el sepulturero, ¿no? Ahí lo estamos viendo, donde dice que el piñerismo hacía fila tras fiscal José Morales, alias el sepulturero, por la cantidad de causas que había sepultado entre ellas caso Cascada, casos de derechos humanos, causas que involucran al mismo Sebastián Piñera, ¿no? En la investigación, en fin. A ver, Freddy, hay un dicho, ¿no? Por vuestras obras los conoceréis, ¿no? O sea, el tema es evaluar la actuación del fiscal Morales en base a los casos en que ha obtenido éxito, que ha decidido llevar a juicio, y los que no. Hay una tendencia por parte de él de tratar de llegar a abreviados, a procedimientos abreviados y no ir a juicio oral. Y la decisión de ir a juicio oral en un caso tan complejo como este exigía una máxima dedicación por parte de él, sobre todo en el control, ¿no? De la investigación, en que realmente no faltara ninguna arista. Desde luego, repito, me parece que el no haber tenido mucha claridad respecto a cuál era el patrimonio del señor Fuentealba antes del 11 de marzo del 2010 era fundamental. Porque efectivamente lo que hizo finalmente Fuentealba durante el juicio fue justificar, de una manera que uno puede ser totalmente controvertida, porque en muchos casos fue a través de herencias, supuestas herencias, donaciones, muchas donaciones, supuestos depósitos de la familia en su cuenta corriente, exacto, que las tenía todas anotadas en su talonario de cheque. Entonces, exacto, cuesta mucho desvirtuar eso cuando efectivamente no tenemos claro si ese tipo de alegaciones de la defensa efectivamente son reales o no. Si se me olvidaba el caso de la colusión de la farmacia, donde el señor Morales mandó a clases de ética. Qué buen caso para sus clases también en la Universidad de Chile de Derecho, de Derecho Penal. Desgraciadamente no nos ha ido muy bien en general en los delitos más complejos. Sí. Y ese yo lo sigo planteando en general, que tiene que haber un cambio muy importante por parte del Ministerio Público. El fiscal nacional tiene que adoptar decisiones al respecto, no necesariamente con aumento de recursos, sí, sino que con una mejor capacitación, ¿no? Sobre todo los organismos auxiliares, porque efectivamente el Ministerio Público no es el que ejecuta la investigación, la dirige, pero es fundamental que él tenga claro
en su momento cuáles son esas falencias que hay que corregir. Yo creo que mucha gente que está viendo esta entrevista, María Inés, se está preguntando lo mismo que me pregunto yo, ¿no? Como lego en la materia, después de escucharla a usted y escuchar esta serie de hechos flagrantes, como dijo el mismo tribunal, de fallas que parecen tan de principiante. Uno dice, bueno, ¿esto es porque no saben hacer el trabajo o porque hay algo más detrás, ¿no? Porque estamos hablando de una persona poderosa, porque estamos hablando de un ex comandante en jefe y porque, al parecer, ¿no? Y como lo dijo el mismo Milton Juica, expresidente de la Corte Suprema, parece que va a haber una justicia para uno y para otro en este país. Freddy, mire, yo quisiera ser cautelosa porque el fallo va a salir recién en agosto. Ahí se van a dar todos los argumentos. En general, el veredicto me pareció que estaba debidamente fundado, ¿no? Que hubo explicaciones consistentes respecto a por qué no se adquirió convicción más allá de toda duda razonable. El estándar probatorio en materia penal es muy alto. No es lo mismo en materia civil. De tal manera de que las meras sospechas o altas sospechas de que existió el delito no es suficiente para condenar. Eso no significa que el general Fuentealba sea inocente, para nada. Es decir, el hecho que sea absuelto no significa, ¿no?, que es inocente. Pero por otro lado hay que rescatar que el tribunal fue enfático en señalar que el delito base estaba en general acreditado. Exacto. Esto significa que todas las alegaciones de la defensa respecto a lo obrado por la ministra señorita Rutherford primero y ahora por su sucesora no es así tan fácil como se ha dicho, de que es espurio o que no hay base en absoluto para imputarle el delito de malversación de caudales públicos. Ese sigue vigente, se cerró el sumario y ahora viene la etapa del plenario. Tengo dos preguntas en uno respecto a lo que usted está diciendo, María Inés. Primero, según el señor Morales, van a insistir en esto y van a tratar de que este juicio se haga otro. No sé, no entiendo mucho en lo legal eso, y por eso le pregunto si se puede hacer realmente eso y qué futuro se le podría ver. Y segundo, esto paralelamente, como usted señala, está siendo visto por la justicia militar. ¿Qué pasa en un caso y qué tanta fe le podemos tener entonces a la justicia militar si la justicia civil finalmente da este veredicto? A ver, esto entronca con el tema de la jurisdicción militar en general, que a propósito de una indicación que quiere ser repuesta en el Senado, se pretende plantear para el proyecto de ley sobre reglas de uso de la fuerza. Yo he trabajado bastante en los temas de jurisdicción militar y le puedo decir, en general, la jurisdicción militar no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos respecto a un tribunal independiente e imparcial, que está básicamente determinado por esas dos cualidades y por el hecho de la inamovilidad, ¿no? Los fiscales son militares en servicio activo. Estamos hablando que dependen, ¿no es cierto?, jerárquicamente de sus superiores. El juez militar no tiene conocimientos de derecho. La Corte Marcial está integrada por los auditores del Ejército, de la Aviación y de Carabineros, junto con 2 ministros de la Corte de Apelaciones. Pero esos auditores tienen la posibilidad de pedir antecedentes al fiscal militar sobre todo lo que está actuando, sobre sus actuaciones, con lo cual no tiene ninguna independencia, desde luego ninguna imparcialidad, y además su puesto depende de su grado militar. Entonces, ¿cuál es el tema que ha ocurrido en general, tanto en el caso de Minicocate como ahora con el caso de los conscriptos? Es que la Corte Suprema, que tiene desconfianza respecto a la jurisdicción militar, utiliza una institución que se llama las visitas extraordinarias, que está en el artículo 29 del Código de Justicia Militar, que significa que puede designar a uno de los ministros de la Corte Marcial para que instruya los casos. ¿Y qué es lo que ha hecho hasta ahora y por qué ha funcionado el tema de Minicocate? Y ahora probablemente me ha parecido que ha tenido un buen desempeño hasta ahora la ministra que está a cargo de la causa de los conscriptos, que es Jenny Buck, porque son jueces civiles. Claro, son jueces civiles. O sea, ellos no son militares, son miembros
civiles que integran la Corte Marcial y que son designados por la Corte Suprema para estos casos particulares, ¿no? Entonces, por eso ha funcionado y por eso se ha podido esclarecer, por ejemplo, el caso de los comandantes jefes que perpetraron desfalco en contra del fisco de Chile. Y es probable que también yo tendría una cierta confianza de que también, existiendo una ministra en visita, como es la señora Jenny Book, que va a haber, ¿no es cierto?, una investigación eficiente porque no tiene esa relación de dependencia jerárquica con los mandos militares. Pero disculpe la interrumpa, pero me llama mucho la atención que el propio comandante en jefe del ejército, el señor Iturriaga, él diga que sus subalternos le entregaron mal la información. Habló de falsedades. O sea, si se le entrega falsedades al superior máximo, que es el señor Iturriaga, que estamos viendo ahí en las imágenes, ¿qué queda para el resto, no? Mire, después del caso Catrillanca, la verdad es que uno lo que siente es que efectivamente hay una especie de defensa corporativa, ¿no? Por eso la jurisdicción militar, yo he escrito que ha servido básicamente para procurar la impunidad de los altos mandos. Y si hay archivos expiatorios de menor rango, eso ha ocurrido ya. En el caso de armas a Croacia, durante 10, 12 años estuvo solamente procesado un capitán. O sea, un capitán, ¿no?, a cargo de una operación de exportación ilegal de armas a Croacia en circunstancias que solamente cuando se designa un ministro en visita, el señor Solís, se logra esclarecer la responsabilidad de los mandos superiores en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en la jurisdicción militar? Que está para sancionar al cabo, claro, al teniente o al capitán, pero no a los mandos superiores, y por eso siempre han tenido interés en que no hubiera reforma procesal penal en el ámbito de la jurisdicción militar. Y ahora reclaman, ¿no?, abiertamente que ahí no tienen debido proceso, que no tienen las suficientes garantías. ¿Por qué? Porque ahora les ha tocado a ellos. Pero fíjese que ayer entrevistamos al ex capitán Rafael Harvey, que destapó el caso de corrupción en el ejército y perdió por eso su trabajo en el ejército, ahora es abogado. Él señalaba que estos oficiales responsables de Antuco, el caso Antuco, que fue hace 11 años, ¿no?, muchos de ellos fueron recontratados por el mismo ejército. Exactamente. 44, y no solamente, también 44 fueron recontratados. niños fallecidos. Freddy, han sido recontratados ex-CNI por el ejército. La verdad es que a mí me parece que la jurisdicción militar no tiene razón de ser y me preocupa especialmente el caso de los conscriptos, porque aquí se trata de jóvenes que están recién ingresando a la carrera militar. No se los puede considerar propiamente militares, ¿no? Son vulnerables, están sujetos al posible abuso de poder de sus superiores jerárquicos. Y toda esta falta de información que alega el comandante jefe Iturriaga puede ser cierto como no, pero el problema es que hay una jerarquía, hay un mando que tiene que adoptar las decisiones que corresponda, ¿no?, y ya ha adoptado en gran medida, para esclarecer hasta el último rincón de responsabilidad que puede haber en ese regimiento en particular. Lo que no puede ocurrir es que finalmente la población civil, y yo entiendo que los conscriptos en esa medida también lo son, ¿no?, puedan ser víctimas de manera impune en hechos que finalmente les puedan acarrear grave daño, ¿no es cierto?, a la salud, incluso la muerte por este tipo de comportamientos ilícitos. Ahí estamos viendo imágenes de Franco Vargas, 18, 19 años, ¿no? Es impresionante que pase todo esto nuevamente después de Antuco. Por último, María Inés, a manera también de reflexión, que es lo que buscamos finalmente en este programa, ¿qué le parece todo lo que se está hablando en el Congreso, la manera en que se está hablando en el Congreso, ¿no?, respecto de lo que deben ser los reglamentos de uso de la fuerza y el restablecimiento también de tribunales militares, ¿no?, en ciertos casos? Bueno, yo me alegro que el presidente de la República haya rechazado completamente esa posibilidad, no obstante que se habla no de restablecer los tribunales militares, se trata de reponer
la posibilidad, porque la jurisdicción militar existe, se trata de reponer la competencia de los tribunales militares para juzgar casos en que pueden haber víctimas civiles. Y esto fue erradicado completamente el año 2010, ¿no? A través de una ley, la 20.477, que a propósito de dos fallos importantes que dictó en contra del Estado de Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Palamara y el caso Almonacid, ¿no? Obligó al Estado de Chile a restringir la jurisdicción militar solamente a la hipótesis en que hubiera un delito militar perpetrado por un militar en contra de un militar, y militar en sentido estricto, ¿no? Y solamente el 2010, porque todos estos fallos fueron en 2005, 2006, solamente el 2010 se modifica esta situación donde se podía juzgar a civiles por la jurisdicción militar, caso Palamara, o las víctimas civiles no recibían una tutela judicial efectiva porque la jurisdicción militar no esclarecía los hechos, ¿no? Y por lo tanto esos hechos quedaban impunes. Esto fue objeto de condena al Estado de Chile. Y por eso se cambia la jurisdicción militar. Y se prohíbe, ¿no es cierto?, entre ellas esa hipótesis de que víctimas civiles, ¿no es cierto?, sus casos puedan ser vistos por la jurisdicción militar. Entonces lo que se está tratando es de volver a una situación que era previa al 2010 y por el cual nuestro Estado fue condenado y donde claramente no existen las garantías, en este caso para las víctimas civiles, lo que se expresa claramente en los dichos de la madre de Franco Vargas, ¿no?, que ella no confía en que se vaya a ver un esclarecimiento de los hechos si esto hubiera quedado estrictamente en la jurisdicción militar stricto sensu, no como ocurrió finalmente, que se utilizó el expediente de la visita extraordinaria. Pero que igual tiene un problema, Freddy, porque esto en general lo ve luego la Corte Marcial, que está integrada por 3 auditores que pertenecen a las Fuerzas Armadas y solamente 2 civiles que pertenecen a la Corte de Apelaciones de Santiago. María Inés, muchas gracias por su conversación y por estas reflexiones que nos deja aquí en este Living Ciudadano. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Freddy. También gracias por la sintonía y por ser parte, ¿no?, de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos siempre por Vía X. Buenas noches. Chao.